Hola amigos y gracias por asistir a Ultramisterio Enigma. Nuestro canal ya ha alcanzado los 100 suscriptores y todo el equipo de Ultramisterio Enigma queremos agradeceros a todos vuestra confianza y vuestro apoyo. Amigos, vosotros sois lo más importante y sois los que hacéis que todo esto sea posible. Muchas gracias por estar ahí. Con este motivo os traemos un programa especial que esperamos que sea de vuestro agrado. Hoy os presentamos un caso de nuestros archivos personales, un caso inédito, el primer caso que investigó nuestro grupo, al que en su día denominamos como Incidente Amaea, por ocurrir en el valle del mismo nombre, situado en la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Y aquí estamos, después de 25 años, regresamos al valle de Amaea para recordar un gran caso ovni que sucedió el 23 de julio de 1994 y que consistió en una serie de fenómenos, tales como avistamientos extraños y fallas de tiempo. Según nuestras investigaciones, todos estos fenómenos tenían un nexo común: la aparición de un extraño objeto enorme a media mañana, y que con toda probabilidad fue el que provocó que se desencadenaran todos los demás sucesos. En aquella época, nuestro grupo de investigación se había creado solo 2 meses antes, y un compañero que tenía familiares en la zona nos dijo que fuéramos por allí, porque la gente estaba comentando unos extraños sucesos que habían ocurrido hacía solo unos días, y por lo que había oído hablar, le parecía que se referían a un fenómeno ovni. Por aquí irán apareciendo imágenes de los lugares donde sucedieron los fenómenos. Estos, en 25 años, sufrieron bastantes cambios, pero aún así no tuvimos problemas en localizarlos. Y pudimos comprobar que son ya pocos los que se acuerdan de este incidente, como si hubiera un gran pacto de silencio entre los vecinos del lugar. Ya en aquel momento, poco más pudimos hacer que recabar testimonios. Hay cosas que no cambian nunca. Aún hoy es difícil encontrar a alguien que hable de este tema sin ningún tipo de reticencia. Y allá nos fuimos, con nuestro escaso material, y nerviosos, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a una investigación de este tipo. Llegamos el día 29, 6 días después de que ocurriera el fenómeno, y empezamos a hablar con la gente para encontrar testigos de los sucesos. Esta tarea fue bastante más difícil de lo que creíamos, porque mucha gente no quiso hablar con nosotros, simplemente porque no creían nada de estos temas. En aquel momento, esta era una comunidad rural, y muchos no querían contar lo que habían visto, por miedo a las burlas y a lo que podrían decir otras personas. Otros, más supersticiosos, creían que era cosa del diablo y que no debían hablar de ello, por lo que algunos de los sucesos se quedaron en silencio para siempre. Fue muy difícil, pero al final conseguimos hablar con testigos de 3 sucesos, con la condición de que se mantuvieran en el anonimato, por lo que los nombres que vamos a usar para las personas no son los reales, los de los lugares sí. El fenómeno principal sucedió en una finca denominada
puerta del molino. Ese día, don José Crendes, su mujer y sus 2 hijas estaban en esta finca segando hierba. Habían estado allí desde las 10 de la mañana y a las 12 la campana de la cercana iglesia tocó puntual como siempre y decidieron que iban a seguir media hora más y después ya se marchaban para comer. A las 12:15 pasó el panadero por la carretera que va pegada a la finca y como vio que aún estaban allí trabajando, paró el coche y les dejó el pan ya para no tener que ir hasta su casa. Era algo que este hombre acostumbraba a hacer cuando los veía allí para ahorrarse unos kilómetros. Don José cogió la bolsa con el pan y la colgó en la ramita de un árbol mientras no se marchaban. De repente, a las 12:20, todos oyen un fuerte zumbido que parece venir de todas partes. Algo tan fuerte que tuvieron que taparse los oídos. Mirando al cielo, que como corresponde a un día soleado de verano, estaba totalmente despejado, ven que empieza a formarse una nube negra, que se va haciendo cada vez más y más grande, y cuando alcanza un tamaño considerable, desaparece, y con ella el zumbido, y en su lugar aparece un objeto con forma de plato invertido, totalmente negro como el azabache, sin ningún tipo de luz o detalle, ni siquiera reflejaba la luz del sol. La familia, totalmente impresionada, no le quita el ojo de encima al objeto. Nunca habían visto nada parecido. El objeto se desplaza aproximadamente 1,5 kilómetros hasta colocarse encima de unas casas próximas, sin emitir ningún tipo de sonido. En las imágenes podemos ver la finca donde ocurrió el fenómeno y la carretera adyacente. Por el tamaño que se le veía en comparación con las casas, don José, carpintero de profesión, dijo que el objeto debía de tener unos 30 metros de diámetro y unos 8 en su punto de más grosor. Más tarde, cuando hablamos con los habitantes de esas casas, nos confirmaron que habían oído un extraño zumbido y que sus aparatos eléctricos fallaron, pero no vieron al objeto, algo muy extraño, pues lo tenían justo encima. Según don José, el artefacto siguió moviéndose por los alrededores y parando cada pocos metros. Todo este baile duró como unos 4 minutos. Después volvieron a escuchar el zumbido, la nube negra volvió a aparecer encima del objeto y todo desapareció. La familia de don José estaba en shock, comentando el tema impresionados por lo que habían visto. Al final, como ya llevaban un buen rato desde las 12, decidieron marcharse para su casa, y aquí es donde llega la segunda parte de su experiencia. Al marcharse, ven que la bolsa del pan que habían dejado colgada ya no está. ¿Quién la había cogido si por allí no pasaba nadie? En el mismo instante, oyen que la campana de la iglesia toca a las 10 de la mañana. Miran sus relojes y ven que efectivamente vuelven a ser las 10 de la mañana. Habían retrocedido 2 horas en el tiempo mientras observaban aquel objeto. Por eso no estaba el pan, porque el panadero venía a las 12:15, y efectivamente esperaron y a esa hora llegó y les entregó el pan. Cuando hablamos con este panadero,
nos dijo no haberse enterado de nada de lo que había pasado, que para él fue un reparto normal. Este hombre no sabía que para esas otras personas había venido ya 2 veces. A su hora, don José y su familia se fueron para su casa habiendo vivido la experiencia más impactante de sus vidas. Por las características de este primer caso, ya nos dimos cuenta de que todos los demás incidentes no habían sido aislados, sino que eran provocados por la misma fuente, el objeto negro con forma de plato invertido. El segundo fenómeno sucedió en el lugar denominado La Estibada. Allí, don Antonio González estaba haciendo deporte por un camino que pasa por detrás del cementerio y de la iglesia del lugar, un lugar muy utilizado por la gente para pasear y hacer deporte. Ese camino de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud termina en un cruce donde a la derecha se interna en el bosque y a la izquierda hay una zona desde donde se divisa el valle y la iglesia parroquial. Don Antonio ese día estaba corriendo como de costumbre y a mitad de camino se cruzó con otras personas. Miró el reloj y ve que van a ser las 12:20. De repente, oyó el mismo zumbido que en el caso anterior, pero en ese momento, aparentemente, no sucedió nada, por lo que no le dio importancia y siguió corriendo. A los pocos segundos, notó algo raro. No se oía ni el viento en los árboles, ni tampoco se oían los pájaros, que en esa zona son muy numerosos. El silencio era sepulcral. Miró a ambos lados y ya no vio a ninguna persona. Todo muy extraño. Cuando llegó al cruce para dar la vuelta, vio que la zona estaba cambiada. Había más maleza que de costumbre. Apartó unas ramas y se acercó al borde. Y para su sorpresa, vio que el valle estaba cambiado, totalmente cambiado. Faltaban casas, el nuevo cementerio no estaba, y parecía que en la iglesia había una especie de procesión y mucha gente, cuando realmente ese día no tenía que haber ninguna celebración. Miró hacia el aparcamiento de la iglesia, que estaba atestado, y le llamó la atención que los coches eran todos modelos de los años 70. Todo parecía indicar que había viajado a esa época. También era normal que no estuviera el cementerio, pues este se construyó en 1984. En las imágenes vemos parte del recorrido que hizo don Antonio y el lugar desde donde presenció el fenómeno. En estos años, el cementerio ha doblado su tamaño, por lo que ya no se puede ver la visión completa de la iglesia y el aparcamiento. Rápidamente, este hombre desandó el camino para ver toda esa escena más de cerca. Porque claro, es algo que no se ve todos los días. Pero ya cuando iba llegando a la entrada del camino, empezó a volver a ver a la gente de costumbre. Siguió corriendo y para cuando llegó al atrio de la iglesia, ya no había nadie. Aquella escena del pasado había desaparecido completamente. Todo estaba en su sitio. Parece como si a raíz de aquel zumbido se abriera una ventana que le permitió ver una escena del pasado. En el tercer fenómeno, nuestro protagonista es don Manuel Baños, que en aquel momento ya contaba con 72 años y hoy tristemente ya fallecido. Él estaba con su mujer en la finca denominada Guildros, regando en un pequeño huerto
que tenía cerca de otra finca, que también era de su propiedad, donde tenía sembrado maíz. Según nos contó en aquella época don Manuel, aproximadamente entre las 12:20 y las 12:30, más o menos la misma hora que en los otros dos casos, después de oír un fuerte zumbido, vio en su finca de maíz, a unos 30 metros de donde él se encontraba, cómo aparecía un disco brillante en posición vertical, y del cual salían 4 seres de aspecto totalmente humano, vestidos con unos trajes azules brillantes, y empezaron a dar unas vueltas por la zona sin separarse demasiado del disco. Portaban unos extraños utensilios y los clavaron varias veces en el suelo, como si estuvieran examinando el terreno. Don Manuel, al ver que le estaban pisoteando el maíz, creyó que se trataba de unos bromistas y les gritó e increpó, pero esos seres hicieron como si no le oyeran, ni se inmutaron. Entonces, este hombre, aún más enfadado, agarró una azada y corrió hacia ellos. Pero cuando faltaban unos 6 o 7 metros para llegar al disco, tuvo que detenerse, porque hacía un calor insoportable. Él lo describió como cuando intentas acercarte demasiado a una hoguera. Este hombre, que era muy rudo, no se acobardó en un primer momento e intentó de nuevo seguir adelante, pero le fue totalmente imposible. Aquello era una especie de barrera invisible de calor que no le permitía dar ni un paso más. Por supuesto, él siguió insultándoles. En las imágenes vemos el lugar donde ocurrió. Esta vez no pudimos acercarnos más, porque el lugar hoy en día es como un pequeño pantano. Pasados unos minutos, aquellos seres entraron de nuevo en el disco y este desapareció junto con la barrera invisible de calor. Don Manuel descubrió que le habían pisoteado el campo y roto varias plantas de maíz. Las huellas que dejaron eran comparables a las de cualquier ser humano. Estos humanoides actuaban en todo momento como si don Manuel no existiera, sin cruzar ni una mirada. Pues amigos, estos fueron los 3 casos que pudimos rescatar de aquel impresionante fenómeno. Ni antes ni después se vivió en esta zona algo parecido. De esta investigación nos planteamos varias preguntas. ¿Los seres que vio don Manuel con aspecto humano se habrían teletransportado desde el objeto negro? Él aseguraba que tenía un aspecto completamente humano. ¿Sería solo un disfraz? ¿O podrían ser humanos del futuro? ¿O viajeros de otra dimensión? ¿O simplemente vendrían de otro planeta? ¿Qué sería lo que estaban examinando? La nube negra que vio don José en el primer caso, ¿sería una especie de portal? Todos los incidentes comenzaron con el mismo zumbido, el de aquella extraña nave. Nuestra investigación nos llevó a pensar que quizá ese artefacto poseía una desconocida tecnología capaz de abrir portales por los que viajaba a otros mundos o a diferentes planos dimensionales. Y de alguna forma que aún no comprendemos, el uso de esta tecnología provocó una especie de alteración en esta dimensión que desencadenó todos los demás fenómenos secundarios. Fueron muchos los que nos preguntaron si se podría englobar este caso en la gran oleada ovni de Galicia de los años 90. Pero creemos que no, ya que esta oleada
fue en 1997 y este caso sucedió en 1994, demasiado antes. En otros programas os contaremos también algunos casos que investigamos en esta gran oleada del 97. En este incidente Amaea hablamos en su momento con un periodista local que al principio se interesó por el caso. Estaba muy interesado en darle cobertura al caso. Pero cuanto más avanzábamos en la investigación de este fenómeno y conseguíamos testimonios sólidos, él se fue apartando poco a poco y al final nos quedamos solos. Aquí no apareció ni periodista, ni radio, ni nadie. Este hombre nunca nos explicó por qué no quiso hablar más de este caso. ¿Sabría algo que nosotros desconocíamos? Amigos, este ha sido el gran incidente Amaea. Esperamos que os haya gustado. Seguiremos trayendo más programas de nuestros archivos personales, más temas interesantes, y seguiremos trabajando para seguir mejorando y crear la mejor experiencia posible. Como siempre, amigos, esperamos vuestras opiniones. Y si te gustan nuestros programas, no te olvides de dar like y suscribirte. Sin más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.